responsable del programa en Tarragona. Puede ser muy distinto para nosotros. En el País Vasco llevamos muchos años trabajando en eso. All summer. The only downside about that is that we have amongst children or 15 and 16-year-olds in Europe over 40. This diagram shows that has almost vanished, 2%, and those who have tried cannabis. Herriagintariok eta jaun Andreok, egunon eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrak eman nahi dizkizuet luzatu dizuegun deialdira erantzuteagatik. Elkarrekin aztertu ahal izango dugu Sigfusson jaunaren laguntzaz osasunaren sustapenean eta drogen prebentzioan egiten dugun lana. Aukera interesgarria dugu. Alde batetik, pertsonei dagozkien eskubide eman beharreko erantzunak hobetzen jarraitzeko, bestetik, osasunaren alorretik eta gizarte politiketatik, sareko lanean eta prebentzio komunitarioan sakontzeko. La protección de la salud, un derecho fundamental de mujeres y hombres, constituye un objetivo prioritario de nuestra acción de gobierno. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece la buena salud como uno de sus principales objetivos y subraya la necesidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades y en todas las edades. El Gobierno vasco trabaja para garantizar la protección de la salud desde los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad y participación ciudadana. Con la salud como objetivo, la promoción de valores, hábitos y estilos de vida saludables, la prevención de las adicciones, la reducción de riesgos y la atención a personas con problemas de drogodependencias constituyen una línea de trabajo permanente del Departamento de Salud. Damos continuidad a un compromiso de años en nuestro país. La primera ley sobre drogodependencias data de 1988. En 1988 se aprobó un nuevo texto desde una perspectiva que profundizaba en la corresponsabilidad y coordinación de todas las administraciones y sectores. Y esta coordinación se ha reforzado con la aprobación de 6 planes de drogodependencias o adicciones. Seguimos dando pasos. La idea de la salud en todas las políticas, fundamenta la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, aprobada por el Parlamento Vasco en abril del pasado año, de forma prácticamente unánime. Este pasado verano aprobamos el 7º Plan de Adicciones. Bajo el lema Arriskuei aurre eginez, osasuna eraikiz, y con los objetivos y las acciones que se contemplan, el plan pretende disminuir el consumo de sustancias adictivas y también las adicciones comportamentales. Quisiera destacar que el plan plantea 3 niveles de intervención: persona, entorno social y comunitario y contexto socioeconómico y político. Cuidar y proteger la salud es una responsabilidad compartida. Adizioen arloko lege berri oso garrantzitsua da. Aurre egiten die alde batetik errealitate berriei, hala nola zigarreta elektronikoari eta edo substantziarik gabeko adizioei, bestetik denok eskatzen gaituzten zenbait jokaerei, esaterako gaztetxoen aldetik alkoholaren kontsumoari edo joko patologikoari. Gure gizarteak askotan frogatu du gauza dela arazoei buelta emateko, esaterako ongi gogoratzen dugu 2011 urtean onartu zen tabakoaren araudia. Garai hartan eztabaida sutsuak izan ziren arren, gaur esan dezakegu araudia onartu egin dela eta gure osasunerako ona izan dela. Zalantzarik gabe gure lan eta aisialdi espazioak guneak askoz atseginagoak eta osasungarriagoak dira. Esta jornada, a la que damos inicio, nos va a permitir reflexionar sobre cómo abordar en Euskadi desde el trabajo en red, la prevención de las adicciones y los consumos problemáticos. Vamos a conocer, como ha dicho el consejero, conocer de primera mano la experiencia de Islandia,
en la prevención del consumo de sustancias más prevalentes, alcohol, tabaco y cannabis, y más concretamente cómo se ha abordado en ese país la prevención dirigida a personas menores de edad. Es fundamental conocer experiencias y aprender juntos para poner en marcha el trabajo compartido, lo que reza nuestro eslogan, Auzolana, en pos del bien común, que representa la salud también de todas las personas. Como ha presentado el Sailburu Jon Darpón, contamos para ello con Jon Sigfusson, director del Centro Islandés para la Investigación y el Análisis Social, con la directora de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco, Mirendo Ronsoro, quienes van a exponer los modelos islandés y vasco en la prevención del consumo de alcohol y otras sustancias. Ziur naiz beraz, jardunaldia interesgarria izateaz gain, oso lagungarria izango denaz gure lanerako, sarean egin beharreko lanerako. Eskerrik asko beraz islariei, Jon Sigfusson jauna eta Mirendo Ronsorori, eta etorritako guztioi zuen parte hartzeagatik ere eskerrik asko.